incidente. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, me pide, solicito que se autorice la prohibición de actos y contratos respecto del inmueble del demandado, porque el demandado está perdiendo su fortuna y tengo el temor a que no me pague. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que se ordene la prohibición de celebrar contratos respecto de un inmueble del demandado. Si el juez contesta, notifica lo siguiente, a lo principal, traslado. ¿Qué significa? ¿Qué tiene el dueño del inmueble? ¿Qué tiene que hacer? En este caso, ¿qué significa? ¿Qué derecho le asiste al demandado ahora? Desde que se le notificó traslado. Tienen que estar atentos. Profe, no lo entendí, la verdad. ¿Podría explicarlo de nuevo? Estamos viendo, fíjense aquí, hay una parte que pide una cosa, hay una parte que está pidiendo algo. Y el juez contesta que a lo pedido por esa parte, en este caso, por ejemplo, el caso que les puse, el demandante toma conocimiento de que el demandado está perdiendo su fortuna y por tanto yo tengo que asegurarme tener algún bien para poder cobrar después. Entonces le cuento al juez esto por escrito. Este señor está todos los días yendo al casino, está perdiendo ingentes sumas de dinero. Pido que se prohíba la venta del inmueble que tiene aquí, porque si yo gano ese juicio, yo no voy a tener bienes, el demandado no va a tener bienes para pagar la deuda. Y el juez dice, a lo principal, traslado. ¿Qué significa esto? Profe, yo me acuerdo que la clase pasada lo vimos, pero no me acuerdo cómo se llamaba bien eso, pero como que se le incautaban los bienes, que era que no se podía vender, como que se publicaba que no se podía, no me Sí, acuerdo cómo se llamaba eso, pero es una medida precautoria, es la prohibición de celebrar el acto de contrato. Lo que estamos viendo ahora es si el juez la va a dar de inmediato o bien, como dice Villa, el demandado va a tener 3 días para responder. Si la diligencia se decretó con audiencia, significa que el juez puso traslado en la resolución y le dio plazo de 3 días al demandado para escucharlo. ¿Y el demandado qué podría decir en esos 3 días? Si ustedes fueran abogados del demandado, ¿qué dirían? Que necesita como el bien para venderlo. Una, o podría decir yo, o O podría que decir, tiene los fondos también para pagarlo y poder ir al casino sin exacto, problema. exacto, o podría decir, no es cierto que vaya yo al casino y además tengo bienes suficientes para pagar la deuda. Y entonces, ¿qué tiene ahí? Tiene alguien que quiere que le embarguen la casa y otro, y el demandado que no quiere. ¿Qué tiene ahí? Un, Incidente. un incidente, un incidente, bien Reyes, bien Marcelo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo lo decretó? Cuando vino la solicitud, en lo principal solicita esa medida precautoria que indica, el juez le contestó a lo principal, traslado. Y significa que lo resolvió con audiencia, que primero, antes de tomar alguna decisión, vamos a generar un incidente. Y le vamos a poner traslado y le vamos a significar y le vamos a dar 3 días para que conteste. Esta es la forma más respetuosa de actuar entre las partes y el juez. El juez no cree todo lo que dice el demandante ni cree todo lo que dice el demandado, entonces hay controversia, formamos un incidente
y el que prueba mejor acogemos o no. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando la actuación judicial se decreta con audiencia, significa que antes de acoger o no la petición, vamos a escuchar a la contraparte. Antes de acoger la petición, vamos a escuchar a la contraparte. ¿Estamos? De aquí para abajo, que nos quedan 3, cada vez el juez respeta menos la posición de la contraria. Cada vez la escucha menos. En la primera la escucha porque antes de tomar la decisión, le da 3 días para que le conteste. Es muy prudente aquí. En las otras, vamos a ver qué significan las demás. Cuando es concitación, la contraparte tiene un plazo de 3 días, también fatales, desde la notificación de la resolución para oponerse o deducir sus observaciones respecto de la actuación solicitada. Artículo 69, inciso primero. Siempre que se ordene o autorice una diligencia a concitación, se entenderá que no puede llevarse a efecto si no pasado los 3 días después de la notificación de la parte contraria, la cual tendrá el derecho de oponerse o deducir observaciones dentro de dicho plazo, suspendiéndose en tal caso la diligencia hasta que se resuelva el incidente. También se produce un incidente. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Fíjense que es casi la misma. No sé si ustedes logran entender la diferencia con la anterior. Porque aquí también le estamos dando 3 días y si se opone también se va a generar un incidente. Puede ser que con el traslado sí o sí se va a generar un incidente y con esta no necesariamente. Anda cerca, Marcelo. Anda cerca. La diferencia, ¿sabe cuál está? En que en la primera, en el primer caso, el juez decretó la medida precautoria. Ah, no la decreto. En la primera no la decretó Montserrat. Bien Montserrat. O Abril. En la primera no la decretó. Pero en esta, la medida está decretada. Aquí digo cómo se pide, le pongo cómo se pide con citación. O sea, está bien, le voy a coger la precautoria. ¿Cuándo le voy a coger la precautoria? Si el tipo pasa los 3 días y no dice nada. Entonces, en la primera no dije ni sí ni no. Dije, quiero escuchar la contraparte. En la segunda, cuando es con citación, ya está concedida la medida. Y falta que pasen los 3 días para ver si se opone. Si el tipo se opone, se abre un incidente. Si el tipo no se opone, la medida se lleva a cabo. ¿Qué es la diferencia? Por eso es un poquito menos respetuosa, porque aquí ya la concedió y está esperando a que la contraparte le dé algún argumento para arrepentirse en el fondo al juez. En la primera, cuando era con audiencia, no se había pronunciado. ¿Me siguen? Cada vez se degrada más la posibilidad de reacción de la contraparte. Es cuando se decreta con conocimiento. Artículo 69, inciso segundo. Aquí ya hay alguna infracción al debido proceso, creo yo. Y quiero que ustedes me expliquen por qué cuando hablemos de las últimas 2 posibilidades. Artículo 69, inciso segundo. Cuando se mande proceder con conocimiento o valiéndose de otras expresiones análogas, se podrá llevar a efecto la diligencia desde que se ponga noticia al contendor de lo resuelto. O sea, aquí la medida está concedida y desde que se notifica a la contraparte se puede ejecutar. Ni siquiera hay 3 días para que la contraparte conteste. No le da plazo para que conteste. Así de simple. Y después le pone aquí cómo se pide o cómo se pide con conocimiento. Y las partes, y se puede ejecutar la medida tan pronto sea notificada la resolución. Tan pronto sea notificada la resolución. ¿Se dan cuenta? En la primera no la concede y le da 3 días de plazo a la contraparte para escucharla. En la segunda la concede, pero le da 3 días para que conteste. En la tercera la concede y se puede aplicar desde tan pronto se notifique. Y la última, que es la peor para los efectos del debido proceso, es cuando se decreta de plano.
Se ordena o se autoriza de plano una actuación cuando el tribunal la decreta de inmediato, sin formalidades y sin esperar la notificación de las partes. La actuación judicial no requiere tramitación alguna y se puede llevar a cabo de inmediato, una vez ordenado por el tribunal, sin siquiera requerirse la notificación a las partes de la resolución que dispuso su práctica. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque tenemos el temor de que se frustre la diligencia. ¿Mm? Esto está pensado, por ejemplo, en materia civil para las medidas precautorias. Algunas medidas precautorias las vamos a estudiar el próximo año. Algunas medidas precautorias pueden cumplirse antes de siquiera la notificación, y es lo que se llama de plano. En materia penal, cuando un fiscal le pide al juez una orden de detención fuera de audiencia, también se pueden cumplir de plano, porque, por ejemplo, el fiscal tiene antecedentes de que quien acaba de cometer un horroroso homicidio se acaba de subir a un bus camino a Arica. Y lo tienen controlado, saben dónde está, saben cuál bus es, etcétera, y tienen el temor de que de Arica cruce a Perú. Entonces pide una orden de detención, lo llama por teléfono al juez, porque las órdenes se pueden pedir por teléfono, y le dice que lo que le estoy contando. ¿Mm? Ahí el juez, si ordena la detención, no la va a notificar. ¿Por qué? La concede de plano porque se omite la medida. Evidentemente son choques contra el debido proceso, pero a veces tienen que ver con evitar que la medida se frustre. Entonces, en materia de precautoria, lo vamos a ver, si el juez la concede sin previa notificación, lo que va a hacer es ir a cumplir la medida, va a ir al conservador de bienes raíces, va a embargar el inmueble, y cuando la contraparte se entere que está embargado el inmueble, puede reclamar. ¿Estamos? Entonces, esas son las formas en que se van a decretar las actuaciones judiciales. Una pequeña repasadita. Una audiencia, máxima protección para la contraparte, porque no se ordenan, sino que simplemente se le da traslado a la contraparte para ver si ella va a incidentar o no. Concitación está ordenada, pero no se puede cumplir a la espera de que la contraparte, dentro del plazo de 3 días, conteste algo. Si contesta algo, se abre un incidente. Con conocimiento se puede cumplir tan pronto se notifique, y de plano se puede cumplir incluso sin notificación. Vamos a hacer un alto de 3 minutos y vamos a empezar con notificaciones. 3 minutos y volvemos con notificaciones. Viñuela culiao.
Ya, volvamos. Nos quedan súper pocos temitas ya. Y con eso terminamos el primer semestre. Es harta materia. Después les voy a pedir que abran los micrófonos y conversemos un poquito de cómo ha sido esta experiencia. Para mí ha sido difícil. Así como los plazos son centrales, y ya hemos estudiado la manera en que se empiezan a correr los plazos, etcétera, y ya saben cortarlo, que es un avance. Créanme que es un avance. Hay jueces hay abogados que se equivocan en la forma de cortar los plazos, llega a dar vergüenza eh, ajena. Eh, Central es central porque esto marca un efecto en el debido proceso. Es básicamente hablar de notificaciones. La notificación es una actuación judicial, otra vez, una manifestación de voluntad que se hace en el marco del proceso, ¿m? Que tiene por objeto poner en conocimiento de las partes una resolución. Esto es básico en el Pacto de San José, etcétera. Todos tenemos derecho a conocer lo que resuelve el tribunal y las peticiones que se le hacen al tribunal, sobre todo si nos afectan, ¿verdad? Entonces, este Power da cuenta de las notificaciones. Antes de irnos a los tipos de notificaciones, vamos a hablar, como pueden ver, son por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de notificaciones. Hay algunos principios básicos de notificaciones que no están en la lámina y que yo se los voy a señalar. Este Power ordena las notificaciones de manera de la notificación más perfecta a la menos imperfecta. O lo voy a decir de mejor manera, de en la que más nos aseguramos de que efectivamente la parte tomó conocimiento del asunto que se le quiere notificar, hasta donde suponemos que no nos queda otra que suponer que la recibió. Entonces, la regla general es que siempre una forma de notificación perfecta supera a una de notificación menos perfecta. Y vamos en este orden: personal, sustitutiva de personal, por cédula, por estado diario, por avisos, notificación tácita, fixta y otras. ¿Estamos? Segundo principio que está está encarnado en el artículo 38. Las resoluciones judiciales solo producen efecto en virtud de una notificación hecha con arreglo a la ley, es decir, todas las resoluciones judiciales producen efecto solo una vez que estén notificadas de conformidad a la ley, salvo aquellos casos expresamente señalados. Recuerden el caso anterior cuando hablábamos de que el juez ordenaba el cumplir las resoluciones judiciales de plano, es decir, que el juez permitía que ciertas resoluciones judiciales se cumplieran sin notificación. Pero, como es una afectación al debido proceso, tiene que haber una norma que te permita ordenar una situación de plano sin notificación. Entonces, el primer principio es: todas las formas de notificaciones más perfectas superan a las menos imperfectas, y por tanto, si la ley te encarga de notificar de una manera imperfecta, pero usted se notifica personalmente, como la notificación personal es la mejor, eso significa que usted no tiene perjuicio y usted no tiene por qué reclamar. Segundo, las resoluciones judiciales solo se cumplen una vez que están notificadas, salvo las excepciones que señala la ley. Y el tercer principio, y esto es muy importante, para la validez de las notificaciones, no se requiere el consentimiento del notificado. No se requiere el consentimiento del notificado. Es decir, si usted por ejemplo, autorizó que se notificara por correo electrónico una resolución judicial, si usted ordenó o autorizó que se notificara por correo electrónico una resolución judicial, y después usted da de baja ese correo electrónico, esa notificación no llegó a usted por culpa suya, y por tanto no depende, nosotros cumplimos como tribunales con enviarlo donde usted nos dice. Si usted va por la calle y el receptor judicial le dice: usted es Juan González, vengo a notificarlo de una demanda, y usted pone las manitos atrás y no quiere recibir la demanda, y cierra los ojos y no la recibe, usted está notificado, porque no depende de la voluntad suya para que ser notificado. Si no, sería imposible. ¿Quién quisiera ser notificado de una demanda? Entonces,
En estos tres principios se basan las notificaciones. Se cumplen las resoluciones judiciales una vez que estén notificadas, las notificaciones más perfectas superan a las menos imperfectas, y tercero, para la validez de la notificación no se requiere el consentimiento del notificado, artículo 39, como lo he señalado. Esto no está en el apunte, pero como ustedes vieron, las pruebas se hacen así conmigo, es un caso y hay que aplicar la regla. Vamos a partir por la notificación más perfecta, que es la notificación personal. Notificación personal. Es aquella que consiste en entregar a la persona, en persona, a la persona a quien se debe notificar, en forma personal, y esto es lo que se le entrega: copia íntegra de la resolución. Artículo 38 y 39 son los principios, Abril. Las resoluciones judiciales solo producen efecto en virtud de la notificación hecha con arreglo a la ley. Artículo 39. Para la validez de la notificación no se requiere el consentimiento del notificado. 38 y 39. Ya. ¿Qué es lo que se entrega en la notificación personal? Copia íntegra de la resolución, pero si me ponen copia íntegra de la resolución, yo no voy a entender nada en la medida que no tenga la solicitud. Las resoluciones contestan a una solicitud. Recuerden, son actos de comunicación entre las partes y el juez. Uno hace una solicitud y a esa solicitud el juez dicta una resolución. Y por tanto, la persona que se le va a notificar tiene que recibir copia íntegra de la resolución, pero además copia íntegra de la solicitud. Eso está en el artículo 40. En toda gestión judicial, la primera notificación a las partes será personal y deberá entregársele copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído cuando ésta sea escrita. Christopher, son actos de comunicación en un proceso que está pensado, escrito. El demandante presenta la demanda. Esas son solicitudes que van a la demanda. El juez resuelve eso. Entonces, hay que avisarle todavía al demandado. Le tenemos que entregar la copia de la solicitud de la demanda y la copia de la resolución que acogió a trámite la demanda. Porque si no, el demandado no va a entender nada. Si yo le mando la pura resolución sin explicarle, sin mandarle copia de la solicitud, no va a entender nada. Dame un segundito. ¿Ya? Ahí mejor, ¿no? Requisitos de validez para notificación personal. Primero, los requisitos comunes a toda actuación, pues debe efectuarse en días y horas hábiles. Recuerden que les habíamos dicho que solo se podían hacer actuaciones en días y horas hábiles y que eran días hábiles todos los días menos los feriados. Sin perjuicio de eso, el artículo 41 establece respecto a la notificación personal alguna excepción. Dice: en lugares y recintos de libre acceso al público, la notificación personal se podrá efectuar en cualquier día y en cualquier hora. En lugares y recintos de libre acceso público, las plazas, las calles, los estadios, etc. Libre acceso al público, lugares y cualquier día y hora hábil, procurando causar la menor molestia posible al notificado. Procurando causar la menor molestia. La notificación
podrá hacerse, también hay una modificación en las horas. Recuerden que la regla general de las actuaciones procesales es de las 8 de la noche de las 20 horas hasta las 8 de la mañana. O al revés, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Ahí sí, mejor. Pero el artículo 41 respecto de la notificación personal amplía los plazos. Dice, además, la notificación podrá realizarse en cualquier día entre las 6 de la mañana y las 22 horas, en la morada o lugar donde pernocta el notificado, o en el lugar que éste ordinariamente ejerce su trabajo, profesión o empleo, o en cualquier recinto privado en que éste se encuentre y en que se le permita el acceso al ministro de fe. ¿Estamos? Entonces, la notificación personal, raya para la suma, se puede hacer cualquier día en un lugar abierto al público y en cualquier hora. Y cuando se hace en los lugares cerrados, como donde ejerce su profesión, industria, donde mora, etc., se puede hacer entre las 8 y las 20 horas. ¿Estamos? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa? Muchas gracias. ¿Qué pasa si notifico en día inhábil? El artículo 41 señala que si la notificación se realiza en un día inhábil, porque puedo, recuerden que usted puede notificar un domingo. Dice, los plazos comenzarán a correr desde las 0 horas del día hábil inmediatamente siguiente. Y si se hubiera practicado fuera de la comuna, se aumentarán en los plazos del emplazamiento. Entonces, ¿se puede notificar personalmente? ¿Se puede notificar personalmente una demanda en día domingo? Les pregunto. ¿Se puede notificar un día domingo una demanda? Sí, muy bien. Y se va a entender notificada al día siguiente hábil a las 0 horas. ¿Mm? El artículo 61 señala que debe dejarse constancia de la hora, ¿sí? Bueno, que le vaya a reír. Nos vemos el próximo miércoles. Debe efectuarse el lugar hábil, ya lo vimos. Debe dejarse constancia escrita en el proceso, sí, eso está, lo acabamos de ver, como es un, como es una actuación procesal, la regla general es que la notificación debe dejarse constancia en el proceso. Debe efectuarse por un funcionario competente. Artículo 58. Las funciones que este título encomienda a los secretarios de los tribunales podrán ser desempeñadas bajo responsabilidad de estos por el oficial primero de la Secretaría. Y, es decir, en principio, puede notificar el secretario si es que se hace en el tribunal, puede notificar también el oficial primero, y si se hace fuera de la Secretaría del tribunal, la tiene que hacer un receptor judicial. El artículo 58, inciso segundo, establece que además de hacerla un receptor judicial, que un funcionario de la Administración de Justicia que está designado como ministro de fe para realizar las actuaciones que el tribunal le encarga, va a haber una cápsula de eso que la tienen que entregar ustedes. Dice el artículo 58, inciso segundo, pensando en aquellos lugares donde no hay receptores judiciales, dice, en aquellos lugares en que no exista receptor judicial, la notificación podrá ser hecha por el notario público, que también es un ministro de fe, o por el oficial del registro civil, otro ministro de fe, que exista en la localidad. En todo caso, el juez siempre podrá designar como ministro de fe ad hoc a un empleado del tribunal, para practicar la notificación. Entonces, con esto vamos a terminar la clase. ¿Cuáles son las resoluciones que deben realizarse personalmente? Artículo 47, inciso final. Como es la forma de notificación más completa, porque es la que el receptor ve vis a vis a una persona, la que nos da más seguridad de que fue notificado, siempre puede ocuparse. Siempre puede ocuparse. Acuérdense del principio que señalé, las formas más perfectas de notificación superan a las menos perfectas. Artículo 47, podrá además usarse en todo caso. Entonces, siempre que usted opte por la personal, perfecto. Puede notificarse
siempre, y es obligatorio personalmente, en la primera gestión judicial. En la primera notificación del proceso, siempre debe notificarse a las partes en forma personal. Así lo dice el artículo 40. En toda gestión judicial, la primera notificación a las partes o personas a quienes haya de afectar su resultado deberá hacérsele personalmente, entregándole su copia de la resolución y de la solicitud en que haya recaído. Entonces, el demandado, siempre la primera notificación es personal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Está pensado, chiquillo, y aquí lo hice la lámina, ahí, es al sujeto pasivo, al demandado. El demandante, que se llama actor, se le va a notificar por estado diario, la primera. ¿Por qué a él se le va a notificar por estado diario? Bueno, porque él presentó él presentó la demanda, entonces él sabe que el juicio partió, porque él presentó la demanda. Entonces basta que él mire el estado diario, ya les voy a explicar qué es el estado diario, para, para enterarse. Eso no lo puede saber el demandado. El demandado nunca sabe cuándo se le ha presentado una demanda en su contra, a menos que esté todos los días mirando la oficina judicial virtual, cosa que no sucede. Entonces, la primera gestión judicial debe notificarse al sujeto pasivo en forma personal. El inciso final del artículo 40 señala esto que le estoy señalando en términos de que al actor o al demandante se le debe notificar por estado diario. Esta notificación será al actor en la forma establecida en el artículo 50 y el artículo 50 regula el estado diario. Entonces, ya sabemos que siempre usted puede notificarse personalmente y que la ley obliga que la primera gestión judicial se le notifique al sujeto pasivo personalmente. También debe notificarse en forma personal cuando la ley así lo señale. El artículo 1902 del Código Civil señala que los títulos ejecutivos a los herederos del fallecido se le debe notificar personalmente. La notificación del pago por consignación se tiene que hacer también personalmente, de acuerdo al artículo 1603. Y también, finalmente, la resolución que dé lugar al cumplimiento de una sentencia en contra de un tercero en un procedimiento incidental también debe notificarse personalmente. En síntesis, la notificación más perfecta es la notificación personal, la que se entrega vis a vis, que sabemos que se puede entregar entre las 6 de la mañana y las 22 horas en su morada o en el lugar donde ejerce su industria, que se puede entregar en cualquier día, incluso día inhábil, si se hace en lugares abiertos al público, y que en el caso en que se notifique en forma inhábil, en día inhábil, corre desde las 0 horas del día siguiente hábil, que lo que se notifica es la copia íntegra de la resolución y de la solicitud recaída respecto de ella, y que es la forma más perfecta y más completa de notificación, porque al ministro de fe que la realiza le consta precisamente a quién le está entregando la notificación. La próxima semana seguimos con las notificaciones que son menos perfectas después de la persona. Y el miércoles terminamos las clases, dije la próxima semana. El miércoles de 3:30 a 5:30 terminamos las clases. Ya vamos en la lámina 84 de este Power, que es de 105, así que alcanzamos suficientemente a pasarla. Vamos a dejar de compartir. Y abro el espacio para si alguien quiere decir algo. Profe, ¿Sí? de todas formas va a subir los videos que había dicho que iba a subir. Sí, hay un Power hay un video que voy a subir de un Power cortito sobre organización y atribución de los tribunales, de no más de hora y media. Ah, ya. Sí. Que básicamente la clase a la que yo no pude ir. Así que voy a subir la clase y ese Power es bastante simple. Lo voy a subir a Educandos, se lo voy a mandar a la Monse y es una clase así, muy corta. ¿Mm? Bien. No habiendo preguntas,
¿Cómo va a ser el Profe, examen? El miércoles conversemos respecto. Profe, Ujú. El miércoles una... conversemos respecto al examen. Ya, ya. Que una compañera tenía esa duda en el chat. Lo que pasa es que quiero que vean las pruebas. Yo siempre creo que se confunden con algunos con los casos, son otras habilidades, pero efectivamente esta es mucha materia. Así que oral también. A mí me gustaría que fuera oral. Yo prefiero aguantarme. ¿Alguien se exime? ¿Se eximen con nota 5 o no se exime nadie? ¿O obligatorio este ramo? Creo que este semestre no corre la exhibición, profe. No, no hay exhibición. Ya, pero está bien porque este ramo es importante para el examen de grado. Así que vayan pensándolo. Yo, aunque sea mucha más pega para mí, pues son 38 alumnos, por 10 minutos son 380 minutos, son como 4 o 5 horas tomando examen. A mí me gustaría que fuera oral, pero si no, va a ser un caso como el que les señalé, un poquito más difícil porque tiene que integrar toda la materia. ¿Mm? ¿Mm? profe, Ujú. no existe ninguna posibilidad de que nos dé un adelanto de las notas. Es que la ansiedad, como que Se esperar las hasta el cumplo. miércoles. Hay de todo. Hay de todo. Estaba mirando hoy día. Está parejo. Pero no quiero que se angustien mejor para que se angustien. Esperen ahí. Si al final uno sabe cómo le fue, uno sabe lo que contestó, ¿no? Sí, pero de repente igual uno desconfía un poco de eso. Sí. Espérese hasta el miércoles. El miércoles es que quiero antes. A mano son de los dejé. Ya, ahí anda perdida mía. Ah, lo tengo. Acá está. Aquí. ¿Ven? Tengo una tablita con los puntajes de cada pregunta y las notas. La mejor nota es un 6,7 y la peor nota andan como por un 3. Entre 3,3 y 6,7. Estuvo bien variado, súper variado. Ya, déjense de sufrir y lo vemos la última clase. ¿Estamos? Ya, La pues, última clase va a muchas ser gracias. no este miércoles, el próximo miércoles, ¿cierto? No, pues si las clases terminan esta semana. Ah, ok. Eso me avisaron a mí. ¿Saben ustedes? Yo no Porque ya sabía. voy a averigüen, porque voy a preguntarle porque sí, así no hago la clase virtual, o sea, no hago el video de la clase larga y las pasamos, las paso el lunes, entre lunes y miércoles, pero yo entiendo que habíamos terminado las clases. Esta semana se terminaban. ¿Pueden averiguar? Es que lo que yo tengo entendido es que la otra semana ya empiezan las recuperativas. Desde el Exacto. miércoles Y cuando es tenemos, recuperativa, cuando es recuperativa no hay clase. sí, solo de los ramos anuales, pero se No es supone mi que ya caso. deberían tener. Sí. Ya. No, sí, es la última clase este miércoles. Ya. Cuídense, que estén muy bien. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe.